Amados hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 11. Vamos a Mateo capítulo 11. Me gustaría leer del 25 al 30. Mateo 11 del 25 al 30. Y de allí brincamos a Mateo 28, en sentido figurado, No vayan a brincar de verdad. Ok, Mateo 11, del 25 al 30 primeramente, ¿ok? ¿Ya lo tienen? Los niños que saben leer, en la página 10-15. Ok, 10-15. Alright, children, if you know how to read, please open your Bible and find Matthew 11 from 25 to 30. ¿Muy bien? ¿Lo tienen, hermanos? Digan amén. Ok, entonces voy a leer la palabra del Señor en voz alta y ustedes escuchan con mucha atención. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de agrado ante ti. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Ahora vamos a Mateo 28. Mateo 28, al final, es el último capítulo de San Mateo, y vamos a leer del 18 al 20. ¿Ok? Vamos a leer desde el 16 para tener toda esa sección completa. Mateo 28, del 16 al 20. Nuevamente, ¿ya lo tienen, hermanos? ¿Pueden decir amén? ¿Ok? Voy a leer la palabra otra vez. Dice: Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús, les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Señor, gracias por la lectura santa de tu santa palabra. Tu palabra perfecta, refinada y purificada en horno 7 veces, dice el Salmo 12. Tu palabra que es limpia y perfecta. Pero nosotros no lo somos. Y por eso, oh Señor y Espíritu Santo, venimos ante ti para que nos des un entendimiento claro, lúcido, para poder entender el mensaje de esta noche. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, hoy vamos a estudiar un tema muy importante. Ya hemos estudiado 2 temas anteriores, ¿verdad? Hemos estudiado que ser cristiano es creer verdaderamente. Ser cristiano es ser un hijo de Dios. ¿Recuerdan el estudio con el pastor Rubén? Y hoy vamos a estudiar este tercer tema, que ser cristiano es ser un discípulo, un seguidor, un estudiante, un aprendiz. Eso es ser un cristiano. Juan Calvino, en sus escritos, dijo que el cristiano en realidad nunca se gradúa. ¿Ok? La escuela, la vida cristiana, la palabra de Dios
es una escuela en la que nadie se gradúa. Toda la vida estamos aprendiendo. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que vamos a notar, que la palabra discípulo significa estudiante. En segundo lugar, significa aprender de Jesucristo, obtener conocimiento doctrinal, teórico de Jesucristo, pero que nos debe llevar a la obediencia. Bíblicamente hablando, el verdadero conocimiento, el verdadero aprendizaje es conocer acerca de Jesucristo y obedecer a Jesucristo. Y la Biblia es el lugar donde aprendemos de Jesucristo. Recuerdan que Él le dijo a sus discípulos que todo el Antiguo Testamento habla de Él. Y obviamente, ¿qué es lo que hace el Nuevo Testamento? Pues también habla de Jesucristo. Entonces, no podemos ser discípulos de Jesucristo con nuestras propias fuerzas, sino solo viniendo a Él. Por eso leímos en Mateo 11 que Jesús, ¿qué dice? Vengan a mí, es lo que dice. Venid a mí, vengan a mí. Muy bien, ser cristiano significa ser discípulo. Y la palabra discípulo significa estudiante. Uno que estudia y por lo tanto que aprende y por lo tanto que se esfuerza. Eso quiere decir, hermanos, que los cristianos como estudiantes debemos ser aplicados, debemos ser responsables, debemos ser organizados. En este año 2026, ¿cuántas veces vas a leer la Biblia? Ajá. A ver, ¿ya tienen su plan de lectura? ¿Qué parte de la Biblia están leyendo? Ese debe ser un gran propósito, ¿verdad? Para este año 2026. Empiezas a leer la Biblia ordenadamente. No te rajes, como se dice. No te desanimes. Sigue adelante, sigue adelante. Puedes leer un capítulo del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento, como tú desees. Puedes leer los Salmos también. Los Salmos los puedes leer durante todo el año para meditar, reflexionar. ¿Ok? Entonces, somos estudiantes de la palabra. De hecho, en el mundo antiguo, hermanos, a los cristianos se les llegó a conocer como el pueblo del libro. Sí, el libro. Porque los veían con el libro en su mano, ¿verdad? Iban a la iglesia con su libro. Y además hablaban de lo que había en el libro santo por Dios inspirado, dice el libro. Entonces, eso era un buen apodo, excelente apodo, ¿cierto o no? Un buen nombre. Los cristianos son el pueblo del libro. De hecho, en este país, durante mucho tiempo, los mayores lectores era el pueblo cristiano. Y ahora debería ser igual, pero tristemente no lo es. Entonces, todos los niños, desde hoy, en sus casas, en sus familias, a leer un capítulo, aunque sea un capítulo diario en casa, ¿cierto o no? En familia, al acostarte, al levantarte, aparta un tiempo para leer la palabra. En el tiempo de la Biblia había muchos maestros, hermanos, ¿ok? Había muchos maestros. Un discípulo era alguien que permanecía con un maestro y a ese maestro lo llamaba Señor. Había un gran respeto. Y los discípulos o los estudiantes no veían de vez en cuando al maestro. A veces vivían donde estaba el maestro. Pues es como ahora en las universidades, que los estudiantes se quedan en el campus, ¿verdad? A vivir en la escuela. Y en ese tiempo los estudiantes, ¿verdad?, estaban con el profesor. Y el profesor caminaba y los estudiantes iban atrás del profesor, ¿verdad? El profesor disertaba, enseñaba y los estudiantes lo seguían, se sentaban, estaban alrededor de él. El estudiante aprendía de su maestro y trataba de llegar a ser tan sabio y bueno como su maestro. Así era en ese tiempo.
Y hermanos, Jesucristo escogió a 12 personas para que fueran sus discípulos más cercanos. Y recuerden, el maestro de maestros es el Señor Jesucristo. Y sus discípulos no solamente aprendían de sus enseñanzas o de sus cátedras o de sus conferencias, no solamente doctrina, sino aprendían de Jesucristo por medio de su ejemplo también. Era una enseñanza integral. No solamente estaban en el aula, sino salían, evangelizaban, hablaban a las personas de Jesús, enfrentaban peligros, iban de un pueblo a otro pueblo, iban a las ciudades. O sea, realmente estaban recibiendo una enseñanza integral, completa, para utilizar un término moderno, holística, ¿verdad? Completa la enseñanza que recibían del Señor. Bueno, el Señor Jesús también tuvo más discípulos. ¿Se acuerdan cuando envió a los 70 a la misión? En Lucas 10. Pero los 12 eran los estudiantes, los discípulos, los apóstoles, los que estaban con Él todo el tiempo. Y antes de volver a su Padre, mandó a sus discípulos lo que ya leímos en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Noten las palabras de Jesús. Vayan y hagan ¿qué? Discípulos, estudiantes, aprendices. Es bien triste que ahora la reputación del pueblo cristiano es esa. Son unos ignorantes. Es muy triste. No saben nada. No les gusta leer. Pero esa no es la intención. Ni esa es la realidad en la Biblia. El Señor Jesucristo no dijo, por tanto, vayan y hagan amigos, ¿no? Por tanto, vayan y hagan, ¿qué será? Cualquier otra cosa, ¿no? En nuestro mundo de hoy, ¿no? Vayan y hagan TikTokers. No. Vayan y hagan cosas ahí, ¿verdad? Que no tienen sentido y cosas ridículas. Ahí tomándose fotos y esto y lo demás, ¿verdad? Pero les dice, lee un libro. Ni leer luego saben. No, el Señor Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos, alumnos, estudiantes. En la misma orden de Jesucristo está eso. Pero la responsabilidad, claro, recae en primer lugar sobre los 12 que Él envió, que eran discípulos y que después Él los convertiría en maestros. Y la responsabilidad cae en la iglesia institucional, en el pastor, en los ancianos, en los oficiales de la iglesia. Por eso hablábamos esta mañana acerca de los requisitos que un joven debe cumplir si tiene deseos de ser pastor, ¿verdad? Tenemos que enseñar, instruir en la palabra. Y luego dice, hagan discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Tienen que enseñar a guardar, a obedecer, a vivir todo lo que Él les ha mandado. Y esa expresión final es interesante, porque alguien pudiera decir, ok, lo que Jesucristo me mandó o nos mandó solo están en los evangelios, que son, ya se me olvidaron los evangelios, niños. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, no los oigo. Mateo, Lucas y Juan. Bueno, en un sentido es verdad, lo que Jesús mandó está en los evangelios. Pero además, el Señor Jesucristo ya dijimos que le enseñó a esos 2 discípulos que iban a Emaús que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. ¿Y qué es lo que escribieron los apóstoles después, como Pedro, como Juan, como Pablo? ¿Qué escribieron? Pues escribieron acerca de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, todo lo que Jesucristo nos ha mandado se encuentra en toda la Biblia. Por eso es que tenemos que leer toda la Biblia de principio a fin. Entonces,
Para ser discípulos tenían que hacer dos cosas. Primero, tenían que bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese tiempo, hermanos, el bautismo era algo muy serio. Significaba que era el sacramento, la ordenanza o el rito por medio del cual alguien pasaba externa y visiblemente a formar parte del nuevo pueblo de Dios. Eso podría significar el odio de la familia, desheredarte, experimentar la burla de los demás, persecución. Era algo serio. Pero el Señor siempre ha capacitado a su pueblo. Y cuando Él viene y transforma la vida de alguien, esa persona es bautizada y pasa a tener una relación y una comunión muy profunda con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Con el Padre porque ahora ve a Dios como su Padre. Con el Hijo porque ahora sabe que a través del Hijo Dios es su Padre. Y además sabe que el Hijo se sacrificó, se entregó por él, por ella, y Él es su Señor y su Salvador. Y con el Espíritu Santo, pues porque el Espíritu Santo es quien mora en el cristiano, quien le enseña todo acerca de Jesucristo, que lo guía con la palabra de Dios. Entonces se tenían que bautizar. ¿Qué era lo segundo? Lo segundo era enseñarles a guardar todo lo que Jesús había mandado y que ya comentamos. Hermanos, podemos decir en una iglesia, ya les enseñamos todo lo que Jesús mandó. ¿Verdad que no? Pero yo conocí a una persona una vez que me comentó de un pastor de otro país que vino aquí a California y fue a una iglesia y que se paró en el púlpito y les dijo: ay, hermanos, dice, esa iglesia ya tiene muchos años aquí, esa iglesia ya sabe todo, ¿qué les voy a enseñar? ¿Se imagina? Qué terrible, ¿verdad? Qué ignorancia de ese hombre. Hermanos, la enseñanza de Jesús, la enseñanza de la Escritura es como el mar y como los cielos. ¿Te acuerdas del profeta que dice: es más profunda que el mar y es que más alta que los cielos? Por eso el apóstol Pablo en Efesios 3 dice que él quiere, ¿verdad?, conocer y profundizar más en el amor de Cristo, es decir, en la altura del conocimiento de Cristo, en la profundidad del conocimiento de Cristo, en la anchura del conocimiento de Cristo, porque así es como un mar en el que podemos nadar y nunca tocar fondo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es infinita, porque nos habla de un Dios que es así. Esto es lo que significa ser discípulo de Jesucristo. Significa pertenecer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso es lo que significa y enseña el bautismo. Y también significa aprender a obedecer todo lo que Jesús mandó. El Señor Jesucristo dice en San Juan 14: el que me ama, guardará, obedecerá mis mandamientos. No vale con decir yo amo a Dios, yo amo a Jesús y no haces lo que Él manda. El verdadero amor es creer y obedecer. ¿Pero dónde aprendemos de Jesucristo? Bueno, si eres discípulo, debes aprender a obedecer todo lo que Jesús mandó, todo. ¿Pero dónde puedes aprender lo que Jesús mandó? Pues la respuesta, ya dijimos, está en la Biblia. Está en los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Allí en los evangelios puedes encontrar las palabras que Jesús habló mientras estuvo en la tierra. Jesús también prometió a sus 12 discípulos que el Espíritu Santo vendría y les recordaría todas sus enseñanzas. San Juan 14:26 dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará
todo lo que yo les he dicho. Por eso tenemos el resto del Nuevo Testamento, porque los discípulos o los apóstoles escribieron las cosas que el Espíritu Santo les enseñó. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Hombres escogidos, inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No es solo el Nuevo Testamento el que habla de Jesucristo, todo el Antiguo Testamento habla de Él. Lucas 24, 27 dice, y comenzando desde Moisés, cuando dice Moisés significa Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Para entender lo que él mandó, también debemos leer el Antiguo Testamento. ¿Ok? Bueno, cuando lees la Biblia, hermana, parece imposible ser discípulo de Jesucristo. ¿No te ha pasado? Lo lees y dices, ay, no entiendo eso. Especialmente cuando entras a Levítico, ¿verdad? A Levítico dices, bueno, hay una anécdota, no sé si es real, pero es una anécdota acerca del líder de la India, ¿verdad? Espiritual, que se llamaba Gandhi. Dice que Gandhi empezó a leer la Biblia, muy emocionado, leyó Génesis y luego empezó a leerle Éxodo, ¿verdad? Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, estaba emocionado, y cuando llegó a Levítico no se dio cuenta que ya se había dormido. Pues porque es un libro que tiene muchos datos y nombres, y Gandhi se durmió. Así pasa a veces con el cristiano. Lees la Biblia y cuando te das cuenta ya te dormiste. Peor aún, si lo lees en la cama, es el pretexto para que te duermas, ¿verdad? Ay, no me puedo dormir, voy a leer mi Biblia. ¡Pum! Te cae la Biblia en la cama. No, hermano, no hay que hacerlo así, ¿verdad? Entonces, parece imposible a veces ser discípulo porque dices, no entiendo muchas cosas. Jesucristo manda cosas muy difíciles también. Él quiere todo tu corazón. Debes vivir solo para Él. Incluso, como decíamos en la mañana, debes estar dispuesto a morir por Él. Debes amar y perdonar a tus enemigos. Ay, eso especialmente, ¿verdad? El que me cae gordo o gorda. ¿Cómo? Bueno, incluso el Señor nos llama a compartir nuestras cosas con otras personas. Simplemente cuando Él nos manda a hacer esas cosas, nos está diciendo que seamos como ¿quién? Como Él mismo, porque Él era así. Es verdad, para pecadores como nosotros es imposible ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Pero para Dios sí es posible cambiarnos y convertirnos en discípulos. Y Él lo hace. Esta mañana que hablábamos acerca de los requisitos de nuestra Constitución para los estudiantes de seminario. Bueno, pues artículo tras artículo, y parecía que caía una bomba y después un misil en su cabeza de Johnny, ¿verdad? Y ya Johnny como que decía, ya voy a tirar la toalla antes que empiece la pelea. Pero dice Moisés que se acercó a Johnny y le dijo, ¿qué, Johnny, todavía estás animado? Y que Johnny le dijo, bueno, para Dios no hay nada imposible. Amén, ¿verdad? Eso es lo que queremos escuchar. La confianza en el Dios Todopoderoso que sí nos puede convertir y nos puede hacer grandes alumnos, grandes discípulos, grandes aprendices de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos cambia Dios en discípulos? Bueno, veamos de nuevo las palabras de Jesús en Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces, un discípulo es alguien que va o que viene a Jesús. Los discípulos saben que no pueden hacer nada bueno por sí mismos. Jesús dice, están cargados y además cansados.
Significa que están cansados de vivir por sus propias fuerzas, de querer salvarse por ellos o ellas mismas. Entonces vienen a Jesús y le entregan todos sus pecados y debilidades. Confían en Él para que los ayude. Así es. El verdadero discípulo es aquel que por la obra iluminadora del Espíritu Santo dice: no puedo salvarme por mí mismo. Todo lo que yo hago es en vano sin la ayuda del Señor Jesucristo. Hermanos, Jesús consuela a todos los que vienen a Él. Además de que te salva, además de que te da descanso, Él te consuela. Él dice: llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tratas de guardar todos los mandamientos de Dios por ti mismo, te cansarás. Es más, perderás la esperanza. Pero si vienes a Jesucristo para estar cerca de Él, verás que Él es manso y humilde. Él es el gran pastor que no a la primera saca el látigo o la vara y te da en la espalda. No, Él es manso, Él es humilde. Lo leímos en el Salmo 12. Salmo 145, ¿no? Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Él perdona tus pecados y te ayuda en cada paso del camino. Él es el mejor maestro y Señor que cualquiera puede desear. Así es. Ama tanto a sus discípulos que incluso murió por ellos. ¿Qué maestro muere por sus estudiantes? Bueno, solamente el Señor Jesucristo, el maestro de maestros. Jesús dice que su yugo es fácil. ¿Qué es un yugo? ¿Se acuerdan cuando estaban allá en el rancho y no había tractor? ¿Qué hacían para arar la tierra? Pues le ponían ¿qué? Al buey, ¿no? A la vaca, al toro, le ponían un yugo de madera o de metal, ¿no? Y entonces el animal llevaba el yugo sobre su cuello cuando lo ponían a trabajar en el campo. Cuando llevamos el yugo de Jesús, trabajamos para Él, ¿verdad? Trabajamos para Él. Pero su yugo, dice, es fácil y ligero. Cuando vivimos en una relación con Jesucristo, disfrutaremos hacer las cosas que Él manda. Incluso las cosas difíciles. Incluso los problemas que vienen a la vida. Con Él podemos salir adelante. Pero Jesús también promete: yo los haré descansar. Y hallarán descanso para sus almas. No dice, tal vez los haré descansar. Dice, yo los haré descansar. Hallarán descanso para sus vidas cargadas, para sus vidas cansadas. Hay un reposo. ¿Se acuerdan del bello pastor del Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese es el pastor que habla en Mateo 11. Vengan a mí y yo los haré descansar, dice el Señor Jesucristo. Un discípulo de Jesucristo no necesita vivir preocupado, inquieto, lleno de ansiedad. Hay una preocupación sana, ¿verdad? Pero ya hay una preocupación mala, una ansiedad, una desesperación. Y aunque lo sabemos, hermanos, vivimos así, ¿cierto? Pero es falta de madurez y de confianza en nuestro gran pastor. Conforme avanzamos en nuestra relación con Él y aprendemos más, como dijo David, en Jehová he confiado. ¿Cómo le dices a mi alma que escape al monte como si fuera un ave para alejarse de los problemas? No, en medio de los problemas confiamos en Jesús y nos ayuda a salir adelante. Aunque el mundo a nuestro alrededor esté inquieto, ocupado y lleno de preocupaciones, podemos tener descanso.
Hay gente que hoy vive aterrorizada viendo noticias. Deja de ver noticias, ¿verdad? Hay gente que vive aterrorizada de cualquier cosa. Bueno, eso revela que no hay confianza en Jesús. Muchos cristianos viven así. Pero el verdadero creyente tendrá temor, claro, somos seres humanos. Tendremos en algún momento inquietud, miedo, claro. Pero eso no va a dominar nuestra vida. Lo que domina o debe dominar nuestra vida es el amor de Jesús. Es el cuidado de Jesús. Es la protección de Jesús. Es el consuelo de Jesús. Eso debe dominar nuestras vidas. Solamente Jesucristo puede dar esta paz y este descanso. Y Él lo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, y no se las doy como el mundo la da. Si vas a ser discípulo, lo primero que debes hacer es venir al Maestro, a Jesús. Niños, vayan a Jesús también. Crean en Jesús. Entreguen sus vidas a Jesús. Jóvenes, entreguen sus vidas a Jesús. Hermanos, todos juntos entreguemos nuestras vidas a Jesús. Confiemos más en Él. Recuerda siempre, la palabra discípulo significa estudiante. Estudiante diligente, no flojo, ¿verdad? Aunque la mayoría pasamos de panzazo, ¿verdad? Pero bueno, al menos pasamos, ¿no? Pasamos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Ser discípulo significa aprender de Jesucristo y obedecerle. La Biblia es el lugar donde aprendemos de Jesucristo, y no podemos ser discípulos de Jesucristo con nuestras propias fuerzas, sino solo viniendo a Jesús. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amén. Vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos. Señor, gracias, porque hemos aprendido diferentes aspectos de un verdadero creyente. Un creyente, un cristiano debe tener verdadera fe. Un verdadero creyente es un hijo de Dios que ha sido adoptado por medio del eterno y natural Hijo de Dios para pertenecer a la familia de Dios. Y un verdadero creyente es un discípulo, un estudiante, un aprendiz que toda la vida aprende de Jesús, aprende a Jesús, aprende a confiar en Jesús y a vivir como Él quiere. Ayúdanos, Señor, para que no carguemos con nuestras fuerzas, nuestras cargas, sino con la fuerza y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a tu iglesia, bendice a nuestros jóvenes, bendice a nuestros niños, pues te lo rogamos todo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar cantando.